Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos por iniciar un nuevo programa para ustedes, hecho con todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Y por favor, presten mucha atención a lo que se va a decir en él, que es lo más importante del programa, la palabra de Dios. Hoy tenemos un invitado y tenemos también un tema muy especial. Él es Adolfo Aboal, es uno de los pastores de la iglesia de San Martín 19. Y bueno, lo dejo para que él nos hable del tema especialísimo que tenemos. Adolfo, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, para nosotros es un tema sumamente importante porque vamos a hablar de la obra evangélica en Zárate que ya cumplió, mejor dicho, 109 años. De manera que tenemos un historial bastante... No estuvimos en la iniciación de la obra, ni vos ni yo. No estuvimos. No tuvimos ese placer, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, podemos contarla. Claro tenemos, que sí. Archivos donde podemos sacar datos muy importantes Claro. respecto a aquellas personas que comenzaron la obra evangélica aquí en Zárate. Y entonces, bueno, tengo anotado aquí varias personas que seguramente no me voy a acordar de todas, pero aquellos que iniciaron la obra es muy importante tenerlos en cuenta. Y esto comienza por allá por 1904, cuando don Guillermo Cook, que se había instalado en Campana, era un misionero evangélico, también visitaba Zárate. Así que él fue el que inició un poco la expansión del evangelio desde Campana hasta aquí, sembrando la preciosa semilla del evangelio. Así que don Guillermo Cook fue el primero en establecerse aquí en Zárate. Luego pasaron alrededor de 2 años, vinieron también de Australia, porque don Guillermo era también de Australia, don Samuel Grimson y su esposa, conocedores de las Sagradas Escrituras, así que ellos se instalaron también en Zárate en el mismo año, trabajando y llevando la preciosa semilla a las familias, se visitaban las casas, así que todo esto era el principio para darle bases a lo que es ahora la iglesia evangélica. Pero también de Nueva Zelanda vinieron otros misioneros, como fue el caso de don Enrique Alexander, un hombre que también amaba al Señor y deja su patria, deja su familia y viene también a Zárate. Así que todo esto tiene una riqueza extraordinaria. ¿Por qué? Porque uno ve gente que ama al Señor y que conociendo los efectos preciosos, saludables del Evangelio, dejan su patria, su tierra, su familia y vienen a estos lugares. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que Zárate, en 1904, había alrededor de 5.000 habitantes. Sin embargo, ellos vinieron aquí para sembrar esta preciosa... Yo te iba a decir que nos ubicáramos un poquito en aquel entonces, que la ciudad de Zárate no era la populosa ciudad que es de hoy, ¿no? Con 5.000 habitantes, bueno, y las calles tampoco estaban... de muy poco trabajo, calles de barro, no se conocía, nada de lo que es pavimento, ahora la luz era a farola, querosén. Así que bueno, todo esto significaba esfuerzo, y aparte no había tampoco los medios de transporte que tenemos hoy. Campana Zárate en 15 minutos, 10 minutos ya estamos. No, nada de eso. Se hacía a caballo. A caballo. O a veces don Jorge dice que hasta lo hacía a pie. Don Jorge, ahora voy a contar un poquito de don bueno, Jorge, dale, yo me anticipé de su entonces. trabajo, porque en realidad esta gente estuvieron algún tiempo, pero bueno, sirvió para darle bases a la iniciación de la iglesia, y esto comienza el 3 de abril de 1904 en la calle Belgrano y Roca. Allí comenzó oficialmente el trabajo evangélico en Zárate. Pero bueno, en ese mismo año, en diciembre de 1904, viene desde Australia Federico Jorge Houghton, un joven que en ese momento tenía 23 años, venía con su flamante título de odontólogo, por lo cual el primer odontólogo que tuvo Zárate fue el doctor Federico Jorge Houghton.
Así que él se instaló en Zárate y comenzó una obra, sí, continuó la obra que venían haciendo otros misioneros, y vino de Australia comprometido con una señorita que viene a Zárate, y cuando vienen aquí, bueno, Emilia Ana Rives se llamaba, se casaron y bueno, formaron un hogar, 4 hijos, y don Jorge y doña Emilia trabajaron muchísimo, por más de 60 años, sembrando la preciosa semilla, pero además también atendiendo las necesidades de la gente. Doña Emilia era enfermera, obstetra, así que se ocupaba de este trabajo. Y don Jorge, bueno, visitaba tiempos difíciles donde no había trabajo, y fue muy famosa la olla popular, que tenían para la gente carenciada. Esto servía para que muchas familias pudieran almorzar, aunque más no sea, de esa olla popular. Así que un trabajo a nivel social, pero también espiritual, en esa época donde, bueno, era muy importante llevar este mensaje tan precioso, sí, el mensaje del Evangelio que cambia, que transforma las vidas. Así que todo esto es el comienzo de un trabajo enorme, que, bueno, ahora siguió con mucha gente, porque don Jorge fue formando personas que se ocuparan de la obra, claro, para porque continuar los lo que eran pocos. Claro. Entonces, bueno, personas que fueron formadas como don José Francisco Duvivier, su esposa Ángela Alcalá, Martínez. Ellos trabajaron claro. también muchísimo, porque eran muy fieles, trabajaron mucho con los niños. A don Francisco le gustaban mucho los niños, así que trabajaron en esa área, pero también, bueno, predicando el Evangelio. Otro hombre también muy importante, que viene de Inglaterra. Así que tenemos de varias partes del mundo, ¿no? Bueno, se cumple un poco lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos dejaban aquellos lugares tan conocidos para venirse a este lugar, ¿no? En cumplimiento de ese mandato del Señor, bueno, salieron a predicar el Evangelio. Exacto. Bueno, otro de los hermanos, bueno, en este caso Inglaterra, fue don Roberto Deckman, con su esposa Elisa. También ellos estuvieron en Zárate muchísimos años, llevando la preciosa semilla del Evangelio. Pero como te decía, don Jorge veía la necesidad de brazos, y entonces fue preparando personas que se ocuparan de distintas áreas de trabajo en la iglesia. Y entonces, bueno, don Francisco Duvivier, que ya te lo mencioné, también su esposa Ángela, los hijos, varios de ellos trabajando también en la obra evangélica aquí en Zárate. Pero hubo un hombre que también se destacó muchísimo, que fue don Augusto Todó. Ah, sí. Un hombre muy fiel al Señor, conocedor de las Sagradas Escrituras, y que tuvo la virtud de fabricar una radio. Y esa radio, que era galeno en aquel entonces, salía todos los domingos un programa predicando el Evangelio. Así que todo esto hacía a la extensión de el Evangelio aquí en Zárate. Un hombre que trabajó también... Una cosa que viene a mi mente también, porque bueno, hay muchos recuerdos y uno los atesora muchísimo, porque a raíz de todo eso, hoy nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero lo que don Jorge también tenía, era un hombre apto para muchas cosas, y también la música. Era un instrumento que lo usaba con un organito pequeño que todavía alguien lo tiene de recuerdo, y se armaba con una valijita y lo llevaba a las distintas, un armonio, a fuelle, que lo llevaban, ¿no? sí, era aire, a pedales, claro. Lo llevaban a distintos lugares, eso servía para acompañar al canto. Claro. Así que una de las virtudes también que tenía don Jorge, más allá del conocimiento de las Escrituras, y como un enseñador y escritor y comentarista de las Sagradas Escrituras, bueno, la música también fue muy importante, si esto ayudó a que se pudiera seguir trabajando. Bueno, te hablaba de don Carmelo Dinela. Ah, también lo conocí. Un hombre también conocedor de la Escritura, temeroso de Dios, que hizo posible que el Evangelio se pudiera predicar, no solamente en Zárate, sino que él también se ocupó de ir a Escobar. Ah, mira. Iba a Escobar a predicar el Evangelio, y después que dejó estos lugares fue a Córdoba
en varios Claro. lugares en Córdoba, estuvo predicando el Evangelio, llevando esta preciosa semilla, y también lo hizo en Paraguay. Así que la extensión, Sí, de acuerdo claro. a ese mandato del Señor Jesús, se venía cumpliendo en estos hombres Claro. que sirvieron al Señor con mucho amor, con mucho cariño y por amor a las almas. Así que mencionamos esto, son muchos, podemos hablar de don Rafael Enricot. Yo tengo También, claro. mucho recuerdo hermoso de don Rafael, porque la primer Biblia que entró en mi casa cuando yo tenía 12 años la regaló don Rafael Enricot. Un hombre que se ocupaba también de trabajar entre los niños, predicando el Evangelio. Así que estos eran los hombres que fueron empujando. Estamos hablando ahora de unos 60 años atrás, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero bueno, algunos de ellos los conocimos nosotros. tenemos una mención muy especial para el hijo de don Jorge, Arturo. Claro, Arturo claro. fue un hombre extraordinario, conocedor de la escritura, predicador, escritor, musicólogo, poeta. Sí. Realmente el Señor lo había capacitado con dones hermosos, pero bueno, parecería ser que el mundo, con toda su maldad y con todo su tremendo engaño y tanta basura que hay, bueno, parecía que no era digno de él, y entonces un accidente de automóvil en Córdoba en 1959 partió para estar con su Señor. Pero bueno, fue un hombre que era realmente un líder. Sí, sobre todo de la juventud, muy ¿no? especialmente Claro. entre los jóvenes, porque Claro. bueno, esto era poco su carácter. Era bonachón, les gustaban los jóvenes, así que bueno, hizo muchas cosas. Y por otro lado, bueno, hay tantos para mencionar. Sí. Yo me acuerdo de don José Martínez, También. un hombre extraordinario que amaba mucho al Señor y su palabra, y tenía tanto amor por las Sagradas Escrituras que él se levantaba 2 horas antes de ir a trabajar. Trabajaba en el Arsenal de Artillería de Marina aquí en Zárate. Se levantaba 2 horas antes a estudiar la palabra. De manera que cuando uno hablaba con don José y le hacía alguna pregunta, él tenía la respuesta y te decía el libro, capítulo y el versículo. Tenía la Biblia en la mente. Bueno, un hombre que también, muy joven, falleció a los 50 años, dejó estos lugares. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo que la Escritura dice, ¿no? Claro. Por eso nosotros estamos recordándole. Claro. Cuando el escritor de la Carta a los Hebreos habla en el capítulo 13, por ejemplo, en el verso 7, dice, acordaos, recordar a aquellos que vinieron a traernos este evangelio tan precioso que cambió nuestras vidas, cambió nuestro destino. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice aquí ahora, considerad, es decir, analicen cuál es el resultado, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitar su fe. Qué bueno. Adolfo, ¿qué te parece si hacemos una pausita? Me Escuchamos parece muy bien. a los auspiciantes, no se nos vayan, ya volvemos. Continuamos con este programa. Como decía recién Adolfo, para nosotros es muy importante, ¿eh? Son las raíces de todo lo que en este momento se está haciendo. San Martín 19, gracias al Señor, por obra de Él nada más, tiene muchas actividades, ¿eh? Y como decíamos al principio, el Evangelio tiene que expandirse. Es como una orden, ¿no, Adolfo? Y de hecho se ha expandido porque, bueno, hablamos de San Martín 19, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas iglesias evangélicas hay aquí en Zárate? Gracias al Señor. Claro. Tenemos en Villafox, tenemos en Villamazones, tenemos San En Jacinto, Pividal, tenemos en Lima. En el campo, una iglesia en la Quinta. Bueno, hay tanto trabajo que surgió de ese esfuerzo de aquellos hombres que vinieron a traer el Evangelio. Pero aparte actualmente, los niños, cómo se trabajan en tantas horas felices, en Campana también. Y bueno, eso va trayendo no solamente a los niños, a los adolescentes que necesitan tanto en este momento, claro, ¿no? Lo que pasa es que uno que ha experimentado los beneficios que trae para el ser humano el poner en práctica la doctrina de Cristo, es decir, su evangelio, entonces, ¿qué queremos?
expandir, Claro, claro. predicar, llevar ese mensaje Claro, para claro. que otros tengan el mismo beneficio que hemos tenido Claro. nosotros. Por eso está el programa, Adolfo, tantos Exacto, años. exactamente. La iglesia cumple 109 años, pero nuestro humilde programa, que también es obra del Señor, cumple 16 años de estar en el aire. Y por obra y gracia de Él estamos en los dos canales. Así que, querido amigo o televidente, no tiene excusa. Puede llegar a Dios, porque la palabra de Dios está en el aire. Exactamente, y es en cumplimiento de lo que el Señor Jesús dice en Mateo, final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el verso 18, el Señor habla a sus discípulos y les dice clara y categóricamente, dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, es decir, el poder, la potestad, la sabiduría viene de parte del Señor. Por tanto, id, y este es el mensaje, id a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a aquellos que todavía están en tinieblas. Id, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Por eso esto es muy importante, cómo se puede extender el Evangelio a través de personas, personas que dedican su tiempo, su trabajo a llevar el precioso mensaje en cumplimiento de justamente lo que el Señor dice. Así que a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho y he aquí. Presten atención, abran los ojos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de las edades. De manera que esta comisión del Señor, que también la tenemos en la pluma del doctor Lucas, allí en Hechos capítulo 1, en el verso 8, es donde el Señor también dice a sus discípulos unos momentos antes de irse al cielo de nuevo, que fueron a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es curioso esto que el Señor dijera desde ese lugar de Jerusalén, de Israel, desde ese lugar se expande el Evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos en las Sagradas Escrituras que Israel es el centro de la tierra. Y desde el centro mismo de la tierra el Señor envía estos discípulos a predicar el Evangelio y como consecuencia de la formación de iglesias, los demás también creyentes cristianos se dedicaron a llevar el Evangelio. Pero fíjate lo que dice Ezequiel en el capítulo 38, dice hablando de Israel, que mora en la parte central de la tierra. Desde allí, desde la parte central de la tierra del Señor, el mensaje a sus discípulos y como extensión a la iglesia para que salgan a predicar el Evangelio a toda criatura. De manera que hay un mensaje. Por eso estamos en el aire, por eso estamos predicando el Evangelio, por eso hemos cumplido 109 años. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Eso es. Porque esto es lo importante, ¿no? ¿Qué mensaje? Claro. ¿Cuánta es la necesidad de la gente? ¿Qué le tenemos que decir? Bueno, en primer lugar, el Señor es claro y categórico cuando leemos en Romanos capítulo 3 y verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esto es lo que tiene que saber toda alma, que tiene ansias de cielo, que su alma, su espíritu tiene ansias de morar en los lugares celestiales junto a Cristo. Bueno, dice aquí la Escritura que el pecado hace la división y están destituidos, desheredados de la gloria de Dios. Bueno, cuando leemos todo esto nos hace pensar cuánta es nuestra responsabilidad como creyentes de llevar este mensaje, de llevar el mensaje a las almas. ¿Por qué? Porque cuando dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ¿cuál es el resultado? Y entonces en Romanos 6:23 leemos que la paga, el rédito del pecado es muerte. Y aquí tenemos que hacer la diferencia. Hay una muerte física, ¿no es cierto?, por la cual vamos a pasar todos, si es que el Señor no viene antes. Pero la muerte espiritual, de la cual habla Romanos 6:23, esto tiene que ver con un alma que tiene ansias de cielo, que tiene ansias de eternidad y no puede. ¿Por qué?
Porque el pecado hizo la división y el alma, el espíritu que tiene ansias de cielo, no puede llegar a la fuente de vida que es Dios. Entonces está muerto. Bueno, esto tiene solución, ¿eh? Por eso se escucha desde el fondo mismo del cristianismo la palabra del Señor Jesús, cuando en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye, y esa es nuestra responsabilidad, que la gente oiga el mensaje, el que oye mi palabra, y cree, son dos cosas fundamentales. El que oye mi palabra, bueno, ¿cómo va a oír si no hay quien le predique? Por eso esto de estar a través de la radio, la televisión, testimonios personales, la iglesia, dando testimonio de esta verdad tan preciosa. Oye y cree. Estas son las cosas fundamentales del cristianismo, que la gente escuche y pueda tomar decisiones sabias y creer. Entonces el Señor agrega, el que oye y cree mi palabra, tiene ahora, no espera a un futuro, no está esperando un juicio, tiene vida eterna. Y como si esto fuera poco, bueno, la palabra sigue diciéndonos que no vendrá condenación. Así que Romanos 3:23, estás destituido, desheredado, no podés ir al cielo. Pero la fe en la persona y en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace posible que no tengas juicio. Ha pasado de muerte a vida. Y esto es lo fundamental, porque esto es lo que hace al cambio en las personas, en la gente. Poder saber, tener ahora la seguridad de que hay un cielo. Por eso el Señor rogaba en Juan 17, en el verso 24, diciendo, Padre, quiero. Es el deseo, es el amor, es el ansia del Señor de posesión. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y esto nos alcanza a nosotros, no solamente a los discípulos que se gozaron teniendo comunión con el Señor, que vivieron con Él, que comieron con Él, que caminaron junto con Él, sino para toda la iglesia, todo aquel que cree. El que oye y cree, tiene. Y esto es fundamental porque es la forma de cambiar el destino. Se habla muchas veces del juicio final. Bueno, la gente cuando habla de esto no saben mucho. Están esperando un juicio donde, bueno, posiblemente el Señor use de su gracia, de su perdón. Esto lo puede saber ahora. Tiene ahora, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y esto es fundamental. Es decir, no vamos a enfrentar un juicio donde se nos condene. ¿Por qué? Porque el juicio ya lo soportó el Señor Jesús. Y en esto tenemos que darle las gracias al Señor por su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Lo hizo por cada una de las personas, por cada uno de los seres humanos, a través de los siglos. Sigue esa gracia, esa misericordia, sigue todavía vigente. Por eso la insistencia de predicar el Evangelio, de llevar este mensaje tan precioso. ¿Por qué? Porque es el deseo sincero del Señor Jesús. Nunca se había expresado para su beneficio diciendo, Padre, quiero. Siempre usó esta expresión en beneficio de aquellos que le seguían, de aquellos que le conocen como a su Salvador. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. De manera que este mensaje no lo podemos callar. Tenemos que decírselos a nuestros queridos televidentes, que solo por fe, y una fe que cambia, que transforma, una fe que cambia la mente, y cuando Dios cambia la mente, cambian las actitudes, cambian las conductas, y cuando cambian las conductas, bueno, cambia la persona, cambia la familia y cambia la sociedad. Por eso la insistencia en llevar este mensaje. Aquellos hombres que vinieron en 1904 sabían todo esto. Por eso vinieron, para que también nosotros ahora nos beneficiemos con esa salvación tan preciosa. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias, Adolfo. No, gracias. Si el Señor lo permite. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.